en Radio Proverso Inictu Oculi, tu programa sobre arte dirigido y presentado por Lourdes Páez Morales. Últimos días del mes de noviembre y hoy queremos comenzar hablando de algo que ocurrirá en tan solo unos días, concretamente el 6 de diciembre, donde tendrá lugar en Sevilla, en La Tregua, en pleno corazón del barrio de Triana, la grabación conjunta en directo de los podcasts de Radio Proverso, La Estantería e Inictu Oculi. Todo el elenco de colaboradoras y colaboradores realizaremos una sesión donde se grabarán ambos programas y habrá muchas sorpresas, repartiremos regalos entre las personas asistentes y tendremos también la suerte de contar con música a cargo de la violinista Carmen de Vega y el guitarrista Carlos Castañeda. Así que si tienes la oportunidad y estás en Sevilla el 6 de diciembre, no puedes perderte esta radiosesión que hemos montado en directo porque te esperamos allí. Y comenzamos Inictu Oculi con un tema realmente interesante, que es la pervivencia de ciertas tradiciones antropológicas de raigambre medieval que están relacionadas con la muerte, ya que estamos en el mes pues que comienza, ¿no?, como todos sabemos, con ese recordatorio a los fieles difuntos, ¿no? Pues esas tradiciones antropológicas siguen presentes en nuestro calendario festivo. A final de la Edad Media, en la llamada Baja Edad Media, la obsesión por la muerte se hace tan presente en el ideario de toda Europa y la razón es que hubo tal cantidad de epidemias, fundamentalmente la conocidísima, ¿no?, y temida peste negra, que asoló el continente entre 1346 y 1353, y también los estragos causados por las continuas guerras que van mermando la población en porcentajes exagerados. Así que la Iglesia se encargó de arraigar en la mentalidad de los creyentes aquellos antiguos tópicos grecolatinos del carpe diem, el tempo fugit, el memento mori, ¿no?, el recuerda que vas a morir, porque ellos nos hablaban de esa extrema fragilidad que tiene la vida. Una de las manifestaciones más curiosas de este ideario macabro es la llamada danza de la muerte. Esta danza tuvo un gran arraigo en todas las manifestaciones artísticas y folclóricas en Europa, desde la pintura al grabado, las representaciones teatrales, las procesiones, como la que aún sigue viva en la localidad gerundense de Verges y de la que vamos a hablar ahora. Este género de la danza de la muerte puede ponerse en relación con otros géneros o temas, como son la rueda de la fortuna, que suele personificarse con una dama de tamaño gigante, ¿no?, que hace girar una rueda repartiendo fortuna e infortunios, o también con la alegoría del árbol de la vida, donde un esqueleto pues va talando ese árbol mientras los humanos están en la copa, ajenos a todo, ¿no?, y se mantienen absolutamente ignorantes de la silenciosa llegada de esa muerte, ¿no? Y de esta alegoría, la representación más famosa precisamente de este árbol de la vida es la pintura del sevillano Ignacio de Ries, que se conserva en la capilla de la Concepción de la Catedral de Segovia. Y todas estas representaciones hay que decir que giran en torno a ese carácter azaroso de la muerte, ¿no? Y también de los designios que tienen marcadas cada persona, ¿no? O sea, de ese poder igualador que tiene la muerte, independientemente de a qué estamento o a qué clase social pertenezcas, ¿no? La historiadora Montserrat Flores Juan Pérez
que es la actual alcaldesa de Reus, tiene un interesante artículo sobre el origen de la danza de la muerte y también de esa pervivencia de la citada procesión de la que hemos hablado, ¿no? Que cada año tiene lugar en la localidad catalana de Verges, en el Bajo Ampurdán, concretamente en la provincia de Gerona, ¿no? De Girona. Esta danza está documentada por primera vez en 1666 en un documento del Archivo Diocesano de Girona. Flores, en ese estudio, habla de los cambios que han afectado con el tiempo a esta celebración, que es, por cierto, la única manifestación teatral que ha pervivido a lo largo de los siglos, que está relacionada con ese espíritu macabro, ¿no? De la Baja Edad Media, ¿no? Y por cierto, esto le valió en 1983 para su inclusión como fiesta tradicional de interés nacional. Pues una de esas modificaciones de las que habla Montserrat Flores ha sido la inclusión de esta procesión, de esta danza de la muerte, algo descontextualizada dentro de las celebraciones de la Semana Santa, porque forma parte de las escenificaciones teatrales que se llevan a cabo en la localidad el Jueves Santo. Otro de los cambios ha sido también que en 1955 se le incorporaron a los 5 saltadores tradicionales que ejecutan esta danza de la muerte, pues otros 5 personajes que están vestidos con túnicas y con capuchas, y que van siguiendo a esos 5 saltadores. Son enormemente interesantes los elementos metafóricos que acompañan a esta llamada comparsa, ¿no? de Verges, concretamente a esos 5 individuos que la ejecutan, como hemos dicho, que son 2 adultos y 3 niños, que van vestidos completamente de negro, con un esqueleto impreso en la parte delantera y otro en la parte trasera, ¿no? El personaje central porta una bandera en la que puede leerse por una de sus caras la expresión latina Nemini Parco, y por la otra la expresión catalana Lo temps és breu. Luego preguntaremos a Tomás el significado de estas expresiones, que son ambas alusivas pues a ese carácter inexorable y breve, ¿no? de la llegada de la muerte. Por otro lado, uno de los niños porta un reloj que está sin agujas. Este elemento, que es más barroco que medieval realmente, pues es alusivo a ese momento inesperado de la muerte, que no se sabe cuándo va a llegar, ¿no? Y otro personaje lleva en sus manos una guadaña. El hecho de que la danza esté ejecutada formando una cruz, pues hace alusión a esa raíz cristiana, ¿no? que tiene esta danza. La danza de la muerte de Verges, como hemos dicho, forma parte de esa procesión del Jueves Santo que recorre las calles de un casco histórico precioso medieval de la localidad de Verges. Y en la Plaza Mayor, cuando los soldados dan la orden de detener a Jesús en el huerto, ¿no? Más bien dicho, reciben esa orden de detener a Jesús en el huerto de los Olivos, toda la plaza queda en silencio y precisamente es en el momento en el que hace acto de presencia la danza de la muerte. Sus componentes siguen un recorrido por las calles hasta la subida de la iglesia, donde al pie de sus escaleras se han escenificado momentos antes la crucifixión y la piedad, y los danzantes pues hacen una reverencia final al pie de la cruz, ¿no? Y es entonces cuando se da por finalizada esta procesión del Jueves Santo de Verges. Damos paso ahora a la profesora Mercedes Páez. Adelante, Mercedes, ¿qué tema has escogido para el mes de noviembre? Hola, ¿qué tal, Lourdes?
Un saludo afectuoso a todos los compañeros del programa y por supuesto un saludo también a todas aquellas personas que nos escuchan. La verdad que me ha costado un poco más de trabajo en esta ocasión centrarme en una idea sobre algo que yo quisiera contaros y que tuviera alguna motivación especial para vosotros. No lo sé si habré conseguido algo interesante o no, pero lo cierto y verdad es que el otro día, precisamente inmersa en este trajín que tenemos en los institutos, desde que empieza a llegar noviembre y asoma por la esquinita diciembre, ya con el final del trimestre, pues me paré a pensar en lo siguiente. ¿Os habéis parado a pensar en el ritmo de vida que llevamos? ¿No pensáis a veces que vamos corriendo de un lado para otro sin reparar en esos pequeños detalles, en esas pequeñas cosas que nos rodean? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Yo os confieso que sí, que he pensado más de una vez en a dónde voy corriendo tanto, cuando precisamente lo más importante lo vamos dejando atrás o lo vamos dejando olvidado ahí por las esquinas. Recordé un trabajo que hice hace ya algún tiempo con alumnado de cuarto de la ESO en la asignatura de expresión artística. Y en ese trabajo el alumnado estuvo investigando sobre una pintora llamada Georgia O'Keeffe. Os preguntaréis qué relación tiene esta pintora americana con el tema que acabo de introducir de esa velocidad con la que vamos de un lado para otro y a veces con poco sentido, porque a veces corremos y casi que nos olvidamos de por qué corríamos. Pues os comento. Georgia O'Keeffe es una pintora estadounidense que nació en una casa de campo. Sobre los 10 años, su familia no tiene nada que ver con el arte, no tenía nada que ver con el arte, ni con artistas, ni con nada. Pero a los 10 años decidió convertirse ella en artista. Estudió en la academia local de su pueblo y luego pasó a otros centros de estudio artístico, pero todo eso parece ser que se le quedaba pequeño, se sentía, digo yo, que como encorsetada, porque parece ser que en esos centros de estudio se limitaban a copiar. Más adelante tuvo que trabajar como ilustradora para pagarse su formación, una formación artística ya de un nivel superior. Pero fue precisamente durante los veranos de 1912 a 1914 cuando, estudiando arte, conoció los principios filosóficos de Arthur Wesley Dow, que decían algo así como que las obras de arte debían de ser una interpretación personal de lo que se quiere representar, no una copia de lo que se observa. Precisamente estas ideas le hicieron dar un cambio en su punto de vista frente al arte y esa evolución la fue llevando incluso a la abstracción, siendo precisamente en Estados Unidos una pionera del arte abstracto. Georgia O'Keeffe llegó a decir que la mayor parte de la gente, y aquí es donde viene lo que conecta con la idea inicial, que la mayor parte de la gente en la ciudad corre tanto que no tiene tiempo para mirar flores. Ella decía que quería que la gente miraran las flores, las vieran, quisieran o no. Yo no sé si habéis visto obras de Georgia O'Keeffe, pero en muchas de ellas representa
flores a un tamaño enorme, a un gran tamaño, flores que a lo mejor son muy pequeñitas. Puede que su origen rural le hiciera apreciar esos pequeños detalles que otros a lo mejor no vemos. Georgia dejó plasmada su visión de la naturaleza en un tamaño inusual. Como ya os he dicho, representaba en un tamaño grande flores que a lo mejor eran muy pequeñitas. Quizá era como una manera de pedir a gritos que paráramos por un momento a observar y a admirar esos pequeños regalos que nos hace la naturaleza y que además son gratis. Y los rechazamos en nuestro diario de venir a lo loco de un lado para otro, sin saber muy bien, algunas veces me parece a mí, para dónde vamos. Los críticos del momento, fijaros qué curioso, llegaron a decir, se empeñaron en decir, en afirmar una y otra vez que esas flores representaban de forma simbólica el sexo femenino. La propia Georgia O'Keeffe en alguna que otra entrevista negó esa interpretación, no por el hecho en sí, o sea, no negaba en sí el hecho de que representaran la sexualidad femenina, sino el hecho de que solamente representara eso. Es decir, ella lo que negaba es que su obra se simplificara en eso, en esa idea. Su obra era algo más que todo eso, ¿vale? Era algo más que simplemente representar eso. Yo no sé si realmente, como he dicho antes, era una manera de decirnos a gritos que paráramos, que observáramos la naturaleza, que amáramos la naturaleza. Georgia O'Keeffe logró vivir del arte y ser, digamos, símbolo de la mujer independiente. Por otro lado, y avanzando un poco ya más en el tiempo, viniendo ya a tiempos actuales, también me gustaría hablar de otra mujer, Ana Retamero Olmos. Ella es andaluza, de Alhama de Granada. Es bióloga, pero yo le metería la coletilla de que es artista, porque su amor a la naturaleza le ha hecho realizar unas fotografías, unas macrofotografías, que yo las consideraría obras de arte, por la composición, el trabajo que hace de la luz, el tratamiento de la luz, de la textura, el color, la creatividad a la hora de plasmar, de captar más bien las formas de la naturaleza. Con sus macrofotografías ha conseguido o sigue consiguiendo que admiremos la belleza de esos pequeños detalles que la naturaleza es capaz de crear en su infinita sabiduría. Su mirada, la mirada de Ana Retamero, descubre como pequeños mundos llenos de vida que se ocultan a todos aquellos que vamos corriendo de un lado para otro. De todos aquellos que nos olvidamos que hay algo más que las prisas. Y que la naturaleza nos invita a pararnos, a observar, a reflexionar. La naturaleza no es que esconda esos pequeños detalles. Quizás somos nosotros los que no nos damos cuenta de que existen, precisamente por esas prisas y por esas carreras. La propia Ana Retamero nos comenta en una entrevista, que lo que le ha llevado a conseguir esa calidad que tiene su fotografía es precisamente, fijaros, la observación, la constancia, la paciencia. Habla de la imaginación, de la fotografía creativa. Decidme si esta bióloga no puede ser también considerada una artista. Yo os invito a que busquéis sus fotografías porque son muy interesantes y de hecho ha ganado muchos premios. Quizá debiéramos seguir el ejemplo de estas dos mujeres, de la pintora americana Georgia O'Keeffe y de esta bióloga y fotógrafa Ana Retamero. Porque con ella no solamente podemos descubrir
que el arte nos hace pequeños grandes regalos. No es solamente eso, no es solamente por observar sus capacidades creativas, sus capacidades por representar la naturaleza, su amor a la naturaleza, sino que quizá nos haga reflexionar sobre lo que es realmente importante en la vida, porque a veces las cosas más importantes son las más pequeñas y además son gratis. Os propongo algo para terminar. Intentad buscar un rato para dar un paseo por el campo, por un parque, por un jardín o incluso por la ciudad misma, pero sin carreras, sin prisas. Solo caminen, caminen lentamente, observen a su alrededor. Seguro que descubrirán algún pequeño universo como los de Ana Retamero o alguna pequeña flor con la sensualidad de las que Georgia O'Keeffe representaba en sus obras. Puede que descubráis que nos rodean pequeñas maravillas que nos harán disfrutar de un tiempo de calidad ausente de prisas y de carreras. Hacedlo. Seguro que descubriréis que hay algo más importante que simplemente andar corriendo de un lado para otro. Un saludo a todos y hasta la próxima, pero sin carreras, despacito, disfrutando de la naturaleza y de todo aquello que nos rodea. Un saludo y un abrazo. Pues muchas gracias, Mercedes. Nos vemos en la tregua el próximo 6 de diciembre. Seguimos hablando sobre la danza de la muerte y hay que decir que la literatura europea recoge muy pronto este tipo de danzas macabras de esqueletos que revelan un aspecto muy arraigado en la mentalidad medieval, como es el de la proximidad de la muerte y también la importancia que el azar tiene en esa llegada de la muerte. Alemanes y franceses se han atribuido el origen de esta danza macabra, aunque el epigrafista español Solá Solé defendió precisamente pues el origen patrio de esta danza y que enraizaría con costumbres musulmanas, porque incluso pues el término macabro procede o parece proceder del árabe. De los testimonios más antiguos conservados, al menos como un antecedente, son los versos de un monje cisterciense llamado Elinan de Foymond, que recoge una idea monástica del cister, que es el escaso valor que tenía la vida terrenal. Y es que ese, precisamente, el monástico, parece ser el origen de esta idea de las danzas de la muerte, porque los monjes pues leían con asiduidad esos textos clásicos que hablaban sobre la fugacidad de la vida. Según la historiadora María Laura Pérez Gras, el término como tal danza de la muerte se cita por primera vez hacia 1376 en otro texto francés, que es el titulado poema Respit de la mort, que es de Jean Lefebvre. A España, pues esta idea, si no surge aquí, pues llega pronto a través de esos textos franceses, sobre todo el de Lefebvre, porque en la biblioteca del monasterio del Escorial se conserva un manuscrito castellano del siglo XIV, considerado por Lázaro Carreter posterior al francés, pero deudor de ese manuscrito también francés, ¿no? Y que el castellano se titula La danza general. En 1856, por cierto, Florencio Janer transcribe este manuscrito, lo publica en París y le hace la dedicatoria a Amador de los Ríos. ¿Por qué? Pues porque Amador de los Ríos había investigado sobre una edición perdida de esa danza de la muerte publicada en Sevilla en 1520.
Los versos del manuscrito escurialense comienzan de esta manera. Dice la muerte: yo soy la muerte cierta a todas las criaturas que son y serán en el mundo durante, demando y digo: oh home, ¿por qué curas de vida tan breve en punto pasante? Pues non hay tan fuerte nin recio gigante que desde mi arco se pueda amparar. Conviene que mueras cuando lo tirar con esta mi flecha cruel, traspasante. El poema, que está escrito en castellano antiguo, se compone de numerosos diálogos sucesivos, ¿no?, entre la muerte y varios personajes sacados de todos los estamentos de la sociedad. La muerte, que utiliza a veces un lenguaje muy descarnado, va argumentando el por qué ninguno de ellos, por más méritos que haga en la vida, puede salvarse de su danza. Pero detrás de todo esto hay un trasfondo moralizante, porque la muerte advierte que quienes hicieron el bien en vida hallarán la salvación y la gloria, ¿no? Y los que no, pues hallarán lo que describe como la damnación, ¿no? O sea, el daño, la condena. Pero cómo tuvo su reflejo en las artes este género que recoge la literatura, porque hay que recordar que la literatura, pues muchas veces, o suele ser la primera, ¿no?, en plasmar el pensamiento de las épocas, ¿no?, de cada época. Parece que fue la primera de las artes en recoger estas danzas de la muerte, la pintura mural, porque se hace eco de esta danza macabra, concretamente en las pinturas murales del Cementerio de los Santos Inocentes de París, que hoy no se conservan, pero que curiosamente conocemos gracias a un impresor llamado Guyot Marchand, que hacia 1485 hace un volumen ilustrado con estas, con estas pinturas, ¿no?, trasladándolas a diversas láminas que representan, pues, esas distintas escenas que tenían estas pinturas murales. En ellas los esqueletos danzan al lado de sus víctimas, por así decirlo, ¿no? En ellas vemos a la muerte junto a un papa, junto a un cardenal, a un monje, a un astrólogo, a una dama, o sea que nadie escapa, ¿no?, a la parca. En España se conservan los frescos de una danza macabra, ¿no?, situados en la sala de profundis del convento de San Francisco de Morella, y que se fechan hacia 1470. En estas pinturas murales góticas, varios personajes extraídos de esos distintos estamentos, ¿no?, como el eclesiástico o la nobleza, van danzando en un círculo que rodea a un féretro donde está yacente un cadáver. De la boca de ese cadáver sale una filacteria que reza en latín: fuit quod estis, evitis quodque fuit. En otra representación, un esqueleto lanza flechas contra un árbol de la vida, en cuya copa, pues, están representados también esos principales estamentos ajenos a todo, ¿no?, los reyes, nobles o clérigos, ¿no?, mientras dos ratas están royendo la base del tronco, ¿no?, y ellos ajenos a todo, a esa llegada de la muerte, ¿no? Ya hemos visto cómo el poema castellano, pues, citaba a esa flecha, ¿no?, traspasante, ¿no?, esa flecha que lanza la muerte para alcanzar a los vivos, ¿no? Otra cosa interesante de estas pinturas es que a los pies de la figura de un pregonero que porta una trompeta, pues hay una notación musical, que son 2 tetragramas en canto llano medieval, con los signos propios del canto gregoriano, y que tiene una correspondiente letra en catalán. Y esta notación musical
parece acompañar a las figuras en su danza, ¿no? Como poniéndole música a esa danza que ejecutan estas personas en torno al cadáver, ¿no? Metido en el ataúd. Esta notación musical se ha convenido en llamar el contrafactum de Morella. Bueno, y ha sido interpretado de manos de la Capella des Ministrers y puede escucharse en YouTube por si alguno quiere escucharla, que es una pieza musical pues muy interesante. Este canto, por cierto, es una versión del Ad Mortem Festinamus que está recogido en el Libro Vermell de Montserrat. Curiosamente, a inicios de los años 70 salieron también a la luz otras pinturas durante la restauración de la capilla del Cristo de la Luz del castillo de Javier en Navarra, el que fuera el hogar de San Francisco Javier, ¿no? De este miembro de la Compañía de Jesús. Y como digo, pues salieron unas pinturas murales a la luz en esa restauración que habían sido tapadas posteriormente con otras pinturas barrocas y que también representaban esa danza de la muerte. Esta vez pues eran 4 esqueletos, ¿no? Que pues hoy están ya rodeando a ese Cristo de la Luz que está en esa capilla. Luego preguntaremos a nuestro etimólogo de cabecera por la curiosa frase de Morella y también por ese nemini parco, ¿no? Que llevaba uno de los personajes de Verges. Pero antes damos paso a la conservadora Carolina Verdejo. Adelante, Carolina, ¿qué tema has elegido para este mes de noviembre? Hola, querida Lourdes, compañeras, compañeros, queridos oyentes, un cariñoso saludo para todos. En este programa de noviembre quiero traeros la noticia del reciente cierre temporal del Centro Pompidou de París con motivo de su renovación. Un espacio singular, sin duda, revolucionario en su época y con una gran repercusión aún hoy en día, que cuenta ya con casi medio siglo de existencia. Fue diseñado en 1971 por Renzo Piano y Richard Rogers e inaugurado en 1977. Los jóvenes Piano y Rogers, por aquel entonces, se presentaron a un concurso en el que participaron más de 600 arquitectos y, como ellos mismos han manifestado en alguna ocasión, no pensaban ganarlo. Crearon un icono de la arquitectura de museos y sin duda un elemento de singular relevancia en la propia ciudad de París. Sobre todo si nos referimos a los tubos, tuberías y otros conductos que quedan a la vista del propio edificio y por el que recibiría muchísimas críticas en su momento, hasta el punto, ¿no? Y ya esto es a modo anecdótico, de ser apodado con el nombre de la Notre Dame de los tubos. Esto no es nada nuevo, ya sabemos que a lo largo de la historia las nuevas tendencias artísticas y arquitectónicas, como este caso, han sido a menudo denostadas por la ruptura que suponía con el arte o el orden establecido como normativo. En este caso, fueron incluso abucheados cuando se presentó el fallo del jurado. Los arquitectos, por aquel entonces prácticamente desconocidos, tenían como objetivo crear un centro abierto a todos, en el que la gran plaza que le precede debía jugar un papel muy importante como eje de reunión. Esta gran plaza, adyacente al museo, la transparencia y la accesibilidad del edificio se erigían así en aquellos momentos como estandartes de las nuevas ideas de democratización de la cultura. Pensemos que estamos en los años 70, donde aún coleaba el contexto sociopolítico y cultural del mayo del 68. El concurso promovido actualmente para seleccionar a los equipos responsables de la renovación de este icónico museo ha otorgado su ejecución al estudio de Moreau Kusunoki en asociación con Frida Escobedo Studios y junto con A Life Designers para aquellos aspectos técnicos. El objetivo principal de esta renovación responde a distintas necesidades que se concentran principalmente
en la eliminación del amianto de las fachadas, en mejorar la seguridad contra incendios, en obtener también una mayor accesibilidad y, por último, mejorar la eficiencia energética. Aspectos que, dicho sea de paso, responden a los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Esto me recuerda también a un librito estupendo de José María Montaner titulado Museos para el siglo XXI, donde evidentemente se cita este Centro Pompidou y con ello quiero decir que este museo creado para el siglo XXI sigue adaptándose a las nuevas necesidades que esta centuria en continuo cambio va demandando. Su reapertura está prevista para 2030, así que estaremos muy atentas a los pasos que se vayan dando para dar cumplimiento a su ejecución. Veamos un poco más, con un poco más, ¿no?, de detenimiento estos objetivos, detallados en la propia página web de este museo. En primer lugar, y cito textualmente, se pretende crear nuevas porosidades físicas y visuales. ¿Qué quiere decir esto? Que con el objeto de formar nuevas transparencias que abran los espacios entre ellos, así como hacia su entorno urbano. Señalan la intención de prolongar la ciudad en el corazón mismo del edificio, con lo cual estamos ante una inversión de esa idea del museo que sale al exterior. Aquí lo que se pretende es que sea el propio entorno el que entre en el museo. Otro de los objetivos, y también leo literalmente, es simplificar los recorridos de los visitantes. Y esto es debido a que la organización espacial de este centro sigue siendo hoy en día confusa. Por ello, con el objeto de paliar este hándicap, se pretende crear recorridos que sean fluidos, que faciliten la experiencia de todos, especialmente de los nuevos visitantes. Y además se marcan el objetivo de que estos recorridos favorezcan los paseos. En este mismo sentido, mencionan que cuando se diseñó el Centro Pompidou, los conceptos de velocidad, animación y difusión de la información simbolizaban el progreso. Hoy en día, sin embargo, el paradigma se ha invertido y ante la sobreabundancia de información, la fragmentación de nuestra atención y el propio aislamiento que provoca el tiempo que pasamos frente a las pantallas, el Centro Pompidou, y esto me parece interesantísimo, ofrece un espacio o quiere ofrecer un espacio en el que la mediación, la interacción humana y la experiencia física de los usuarios son fundamentales. Esto, como decía, me parece un aspecto muy significativo hoy en día, en el que, como todos sabemos, nos encontramos ante una verdadera explosión de la inteligencia artificial por todos lados, ¿no? Y si lo llevamos al ámbito museográfico, hasta hace pocos años fue una verdadera revolución la museografía de índole digital, como por ejemplo, por poner un caso de nuestro país, recuerdo la renovación del Museo Arqueológico Nacional, que ya ha cumplido una década, por cierto. Sin duda, este objetivo creo que supone una nueva puesta en valor de la importancia que adquiere la experiencia emocional y física en el propio museo y que este Centro Pompidou promueve, como decimos, a través de este sistema de circulación fluido en el que se favorezcan los paseos de manera que se tome conciencia del espacio por donde se deambula y que invite al descanso y a la interacción humana. Otro de esos objetivos es activar y recalificar los espacios, de manera que se pretende liberarlos física y visualmente para que revelen nuevas posibilidades y se aprovechen mejor. Y por último, citan también el respeto por lo existente. Otro de los aspectos que también me parece fundamental, ya que se pretende que el vocabulario y la materialidad de las transformaciones se integren con la identidad del lenguaje propio del edificio existente. Dicho esto, nos preguntamos qué pasará con las colecciones del museo durante estos 5 años.
¿Vamos a estar privados de poder contemplarlo físicamente? Pues no, ya que como suele ser habitual en otros proyectos de renovación de esta envergadura, el museo prestará parte de sus colecciones a otras instituciones. Para ello han creado el programa llamado Constelaciones, de forma que la colección viajará por varios puntos de Francia y por otros países del mundo. En concreto, en España, la Fundación La Caixa, en su sede de Barcelona, contará con una exposición dedicada a Matisse, y en la sede madrileña tendrá lugar una muestra sobre arte óptico. Por último, me gustaría pararme brevemente en la arquitecta Frida Escobedo, que, como hemos dicho, va a formar parte del proyecto de renovación de este Centro Pompidou, y decir de ella que fundó su estudio en la Ciudad de México en el año 2006 y que ha sido nombrada para diseñar también la nueva ala moderna y contemporánea del Museo Metropolitan de Nueva York, lo que le ha valido el reconocimiento de ser la mujer más joven y la primera en diseñar un edificio para esta institución en los 154 años de historia que tiene. Muchísimas gracias, espero poder estar con ustedes en el próximo programa. Un abrazo. Pues muchas gracias, Carolina, te esperamos también en ese encuentro que tendremos en directo el próximo 6 de diciembre. Continuando con nuestro tema de fondo de hoy, esa danza de la muerte en este mes de noviembre, pues queremos recordar una de las obras más significativas en torno a este tema dentro de la historia del arte, que son esos grabados que han dado en llamarse danzas de la muerte, que fueron realizados por Hans Holbein, el joven, junto al impresor Hans Lutzenburger en varias tiradas. La verdad es que es difícil saber cuál es el origen de estas series y por qué, cuál fue el motivo que llevó a Hans Holbein a realizarlas, ¿no? Pero tal fue el éxito que tuvieron que desde la primera edición, que aparece en la década de 1520, pues se hicieron más de una decena, que se dice pronto, de ediciones de estos grabados, ¿no? Tanto en Basilea, que era la ciudad de Holbein y de Lutzenburger, como en Lyon, ciudad en la que curiosamente acabaron las matrices de los grabados porque los impresores Melchor y Gaspar Treschel eran acreedores de Lutzenburger y se quedaron con los bloques de madera, ¿no?, que decidieron imprimir pues en 1538. Hay que decir que estos grabados no están firmados por Holbein, y esto ha llevado a varios investigadores pues a dudar de su autoría, ¿no? Y uno de los motivos es que, aunque están elaborados con gracia y con pericia, ¿no?, pues sorprende un poco la falta de rigor anatómico que tienen los esqueletos, la muerte, ¿no?, que está representada en ellos, ¿no? A favor de que son de la autoría de Holbein, en cambio, está el hecho de que también es suyo el alfabeto de la muerte, ¿no?, que también está grabado en xilografías, como esta serie, y que tiene bastante pues, cercanía formal con esta serie de grabados, ¿no?, de la danza de la muerte. Este alfabeto, por cierto, publicado en 1538, el mismo año, como explica Manuel Garrido Barberá, en que los Treschel, que antes lo he dicho un poco a la inglesa, pues reaprovecharon las matrices, ¿no?, de su danza de la muerte y la publican en Lyon. En la ciudad de Holbein, en Basilea, había dos conjuntos pictóricos que pudieron sin duda inspirarle. Uno de ellos era el del monasterio de Klingenthal, que hoy ya está desacralizado y es un museo, y el del cementerio dominico de Basilea. Aunque hay que decir que Holbein le da un toque personal, ¿no?, a esta danza de la muerte, porque de hecho no es una danza como tal, sino que son escenas individuales donde pues, la muerte merodea a cada personaje procedente de los distintos estamentos sociales,
y en algunas ocasiones pues adopta posturas en tono burlesco, ¿no? Y muy teatral, mientras el personaje, por cierto, pues se afana en realizar sus tareas cotidianas totalmente ajeno a la presencia algunas veces de esta muerte, ¿no? En cualquier caso, hay que decir que estas series aparecieron en un momento clave, que es el momento donde se produce un ambiente religioso tremendamente convulso con la irrupción de la Reforma Protestante. Pero también se producen en un momento, y quizá esto sea lo más importante o lo más interesante, que es que se hacen eco de una revolución en el pensamiento, como es el humanismo renacentista, ¿no? Que irrumpe con fuerza contra el sistema anterior, ese antiguo régimen medieval, feudal, y propone unos modos de vida más igualitarios, cuestionando esa inmovilidad de la sociedad anterior, ¿no? Esto da pues lugar a incluso la aparición de una nueva clase social como era la burguesía, ¿no? Y así vemos como estas imágenes de Holbein, que criticaban por igual al noble, al clérigo y al rey, ¿no? Pues corrieron como la pólvora por toda Europa. Damos paso ahora a la conservadora e investigadora María José Molina. Adelante, María José, bienvenida de nuevo al programa. Buenas compañeras, un placer volver a estar con todos ustedes de nuevo. En el programa de hoy me gustaría recordar a una granadina ilustre. Hoy les voy a hablar de la autora Elena Martín Vivaldi, poeta, profesora, archivera y bibliotecaria. Elena Martín Vivaldi es sin duda la más internacional de las poetas granadinas del siglo XX. Su obra, fuera de las modas, definida como inclasificable, ha sido ampliamente difundida a través de revistas literarias y muchos de sus poemas han sido incluidos en antologías y traducidos para publicaciones extranjeras. Hoy, además de hablar de su faceta literaria, me gustaría también acercarme a su actividad académica y también profesional y recordar que fue una mujer independiente que rompió esquemas, rompió moldes y que fue pionera en su tiempo. Elena nació en Granada un 8 de febrero de 1907, ciudad en la que vivió y trabajó casi toda su vida. Además de la faceta literaria, su principal actividad profesional la desarrolló como bibliotecaria en la Universidad de Granada, en las facultades de Medicina, Farmacia y Derecho, lo que le brindó la posibilidad de mantenerse en permanente contacto con los libros, su gran pasión, lo que siempre persiguió. Y puntualmente ejerció, como vamos a ver también, docencia. De esto hablaremos. Fue la cuarta de 8 hermanos y era la hija de Elena Vivaldi Romero y José Martín Barrales, catedrático de ginecología y obstetricia de la Universidad de Granada y además el que fuera primer alcalde republicano de Granada. Ella estudió en el Colegio de Riquelme, más tarde cursó bachillerato en el Instituto Padre Suárez, siendo por cierto una de las pocas mujeres que por aquel entonces pasaron por las aulas del centro. Años más tarde se diplomaría en Magisterio y tras esos estudios se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras, parece ser que animada por otro granadino ilustre, el también y archiconocido Antonio Gallego Burín, un personaje amigo personal de la familia y que, como les decía, parece que animó a nuestra poeta a cursar esos estudios. Martín Vivaldi fue la primera mujer en licenciarse en Filología Románica en la Universidad de Granada, atención, en el año 1938. Un año más tarde, en 1939, año de la trágica muerte de su padre, Elena se traslada a Madrid para preparar oposiciones al Cuerpo Superior Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, oposición que aprobó en 1942. Su primer destino lo tuvo en Huelva y durante estos años también fue profesora de latín en el Instituto de Enseñanza Media de Osuna. Por cierto, entonces a esta poeta granadina le une también ese vínculo con Sevilla, con la provincia de Sevilla, como veremos.
Además, prestó también servicios en el Archivo de Indias, para finalmente consolidar su destino en la Universidad de Granada, ciudad a la que regresa y de la que ya no marcha en 1948. Entretanto, en 1945 publicó en la colección granadina Vientos del Sur su primer libro bajo el título Escalera de Luna, un conjunto de 10 poemas escritos a caballo entre la ciudad de Sevilla y Granada y que está precisamente dedicado al que ya por entonces era alcalde, por cierto, de la ciudad de Granada, su amigo Antonio Gallego Burín, que le animara a estudiar letras años antes. Muy curiosamente, hace unos meses, el Archivo Histórico Provincial de Granada sacó a la luz precisamente el expediente del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Granada, donde mejor dicho, en el que solicitó su alta el año del regreso a Granada, en 1949. En su ficha, además de su fotografía, se recoge la labor docente de la poeta durante la década de los 50. Sabemos, gracias a este documento, que Elena Martín Vivaldi fue, además de otras muchas cosas, una incansable trabajadora. La autora compaginó su trabajo como bibliotecaria con las clases de latín y literatura en los colegios granadinos del Sagrado Corazón de Jesús y en Santo Domingo de Granada. Por ejemplo, en el Colegio Academia del Sagrado Corazón de Jesús, tal y como recoge su ficha, estuvo impartiendo una hora diaria de latín entre 1949 y 1956, clases que alternaba con la asignatura de literatura en el Colegio de Santo Domingo. Pero no solo ejerció como docente en centros privados. Esta incansable Elena también impartió clases como profesora ayudante de lengua latina en la Universidad de Granada. Recuerden esto, ya que volveremos a hablar de ese interés por mantener su independencia económica que tuvo toda la vida. Entretanto, en 1953 llega su primera gran obra, El alma desvelada, una obra donde mezcla los planteamientos estéticos de la generación del 27 y la tradición poética heredada de grandes autores andaluces como Juan Ramón Jiménez o Gustavo Adolfo Bécquer. 5 años después llegaría Cumplida Soledad y en 1963 Arco de desenlace. En 1968 saldría a la luz Materia de esperanza y en 1971, durante este tiempo, un libro que supuso una ruptura con todo lo que había hecho hasta entonces. En esta época, Elena fue asidua a tertulias intelectuales como la del Café Suizo. La escritora no se jubiló de bibliotecaria hasta 1977, ejerciendo sus funciones en la biblioteca de la Facultad de Derecho, lugar, por cierto, que inspiró uno de sus más emblemáticos poemas, Ginkgo biloba, árbol milenario, dedicado al árbol del jardín botánico de la universidad que ella veía desde la ventana del despacho donde trabajaba y que le inspiraba. Hay que decir que Elena Martín Vivaldi, la poesía, mejor dicho, de Elena Martín Vivaldi siempre, en ella está muy presente el tema de los árboles. La Casa de los Tiros, por cierto, el museo donde yo trabajo, creo que ya saben, guarda un bello recuerdo de la escritora. A Martín Vivaldi, de hecho, se le recuerda en varios lugares del museo. Pero quizás el más emblemático es un laurel que ella misma plantó en el jardín y que lleva su nombre. Un laurel que comparte espacio con un ciprés, por ejemplo, que plantó Antonina Rodrigo y un almendro que plantó Martín Recuerda. Bueno, nos metemos ya en los 80 y a comienzos de esa década Martín Vivaldi publicó Nocturnos, donde demostró que estaba al tanto de tendencias que predominaban en los poetas jóvenes de entonces. Hay que recordar que Elena fue una mujer a la que le tocó romper con el rol que estaba establecido y destinado a las mujeres. Fue una mujer independiente, como les decía, soltera, que trabajó toda su vida para no depender de nadie. Era una mujer que acostumbraba y era asidua al Café Suizo, al que acudía en soledad, que fumaba en público, que solía vestir con pantalones, que
que asistía a esas tertulias, amiga de sus amigos, muy al tanto de las tendencias literarias. En 1985 se publicó su obra completa con el título Tiempo a la orilla, 1942-1984. Después de esa fecha, después del 85, solo aparecieron unos cuantos poemas independientes y hay que esperar a 1990, año en el que se publica Con solo esta palabra, donde rendía homenaje a su compatriota Federico García Lorca. A lo largo de su vida recibió el reconocimiento a su obra a través de diversos premios. Fue nombrada hija predilecta de Granada en 1988 y recibió la medalla de la Real Academia de Bellas Artes. Recibió galardones de la Facultad de Filosofía y Letras. También en la Facultad de Farmacia, en la que, por cierto, trabajó como bibliotecaria. Hay que decir que la biblioteca, por cierto, lleva su nombre. Desde 1998, los 3.733 volúmenes que constituían su nutrida biblioteca se encuentran depositados en la Biblioteca de la Facultad de Letras. Y recientemente, en 2006, su familia ha donado a la Universidad de Granada un fondo documental que incluye originales de sus trabajos, correspondencia, diarios y fotografías, en definitiva, una fuente fundamental de información para su estudio. La escritora murió en Granada en el año 1998, al poco de cumplir los 90 años, completamente lúcida, en sus plenas facultades mentales y en la ciudad que la vio nacer, donde trabajó y, como les hemos dicho, vivió toda su vida. Y donde, por cierto, se le guarda un bonito homenaje con una estatua en la Avenida de la Constitución. Escultura, por cierto, que es obra del profesor y catedrático jubilado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, don José Antonio Castro Vilches, que por otro lado pues fue profesor mío en la facultad, y del que también, pues como anécdota, les contaré que hay una obra que, por cierto, Lourdes, nosotros conocemos bastante bien y que también es de este autor, y es el busto del arqueólogo Luis Siret, que preside la entrada al Museo de Almería. Sí que la conocemos, ¿verdad, Lourdes? Bueno, pues esta breve semblanza de la poeta granadina Elena Martín Vivaldi termina aquí. Espero que les haya gustado. Sin más, yo me despido hasta el próximo programa, animándolos, como no puede ser de otra manera, claro está, a conocer y a leer la poesía de la autora Elena Martín Vivaldi. Aprovecho, como no, también para mandar un caluroso saludo a mis compañeros de programa, a los que espero y creo poder ver en muy poco tiempo. Un saludo. Hasta pronto. Muchas gracias, compañera. Nos vemos el día 6. Antes de saludar a Tomás Sánchez Rubio, queremos hacer una recomendación cinematográfica precisamente también relacionada con el tema de fondo de hoy, que es la muerte, porque sabemos que desde hace siglos pues, ha habido asaltadores de tumbas, por ejemplo en el Antiguo Egipto, pero también esta lacra pues, se ha dado en otros lugares y ha favorecido pues, ese mercado negro que no tiene escrúpulos, ¿no? Y que ha hecho tantísimo daño al patrimonio, ¿no? También en Italia han existido los conocidos como tombaroli, personas que por lo general pues, tenían bajos recursos económicos y se ponían pues, al servicio de grandes fortunas, grandes traficantes de arte para excavar en la clandestinidad, sin ningún tipo de conocimiento en excavaciones, por supuesto, pues tumbas de la antigüedad clásica. En 2015 hubo una muestra llamada Símbola, il potere dei simboli, que tuvo lugar en el estadio de Domiciano, que hoy es Museo Arqueológico, y que expuso una selección de las 5.000 obras incautadas que habían sido ya embaladas para destinarlas a ese mercado negro en el depósito votivo de Pantanacci. Muchas de esas obras expoliadas suelen acabar en colecciones rusas y árabes, como explicaba en prensa al hilo de la inauguración de esta muestra, de la que hablamos, Massimo Rossi, que es teniente coronel de la Guardia de Finanza,
que es la que se dedica precisamente a interceptar en Italia esos expolios arqueológicos. También declaraba Rossi que el mayor daño causado por estas actividades clandestinas es la pérdida de esos datos científicos, ¿no?, que habrían sido recopilados pues, por arqueólogos, ¿no?, en las excavaciones oficiales, y que luego pues, hace muy difícil el reconstruir esos contextos ya expoliados, ¿no? Pues bien, hoy recomendamos la película La Quimera de 2023 de la cineasta Alice Rohrwacher, que trata el tema con exquisitez, a través de la historia de un inglés que se ve envuelto en este mundillo de maleantes al servicio de una estructura totalmente sistémica de expolios, ¿no?, ya difícil de erradicar, porque las únicas armas con las que cuentan los estados pues, son el endurecimiento de las leyes y pues una cada vez mayor y especializada acción de estos cuerpos de seguridad, ¿no?, como la Guardia de Finanzas en Italia, que son expertos en patrimonio. En fin, es muy recomendable la película para despertar conciencias dormidas, y eso es muy importante, ¿no?, que el cine haga pedagogía en ese sentido, es siempre muy de agradecer. Pues tenemos con nosotros en esta recta final del programa a Tomás Sánchez Rubio, que nos va a hablar sobre algunas de las expresiones que hemos ido citando pues, al hablar de esa procesión de Verges, de las pinturas murales de Morella, ¿no? Y bueno, pues que nos va a explicar un poco de dónde vienen, el origen de esas expresiones. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lourdes? Pues nada, con mucho gusto de estar aquí de nuevo en este programa número 37. Enhorabuena, no solo ya por tu recorrido, por el contenido tan rico y tan trabajado. Y por esos nombres tan bien pronunciados de cineastas italianas. Exactamente, hombres que tienen su cosa. El caso de esta directora es especialmente complejo. Que por cierto lo habré dicho absolutamente mal. Ni la primera ni la segunda me ha salido bien. Eso lo tengo clarísimo. Vamos. Bueno, la verdad es que aprovecho, pues en fin, como estaba diciendo, ¿no? Quería darte la enhorabuena, ¿no? Por estos programas tan trabajados, de contenido tan elaborado, ¿no? De lo cual soy testigo. Gracias. Y bueno, aprovecho para recomendar, como has hecho tú, pues esta película, que además tiene una gran carga poética, la verdad. Pues sí, La Quimera, pues sí. de hecho, ha sido una película bastante reconocida por la crítica. Totalmente. Pues Tomás, hemos traído un aspecto, un tema bastante inusual al programa, como es esa danza de la muerte, ¿no?, que tuvo pues ese reflejo del que hemos hablado, ¿no?, en esas manifestaciones del folclore, de ese patrimonio inmaterial que pues tiene ese importante bastión en esa procesión de esqueletos danzantes de Verges, ¿no?, que se sigue conservando siglo tras siglo, ¿no? Y también en la pintura mural, en esos grabados, o los grabados de Hans Holbein, ¿no?, de quien también hablamos, por cierto, el mes pasado, ¿no?, acerca de esos embajadores, esa obra donde veíamos esa calavera en anamorfosis, que explicaste precisamente pues lo que era una anamorfosis. Y bueno, hoy ya hemos hablado pues de esta danza de la muerte, una danza que hunde precisamente sus raíces en esa Edad Media, a raíz de ese sentimiento total de desamparo, ¿no?, que producían esas mortandades continuas, como las que producía la temida peste negra, ¿no?, y que recuerda pues ese poder igualador de la muerte que se llevaba a todo el mundo, fuera del estamento que fuera, ¿no? Como diría Jorge Manrique, allegados son los ríos que van a dar a mar, que es el morir, ¿no? Que todos los ríos, por pequeños que sean, ¿no?, van a dar a esa mar, ¿no? Y bueno, asociada a estas distintas danzas de la muerte, pues hemos visto distintas expresiones latinas que pues más tarde, ya en el periodo barroco, proliferaron también tanto en la literatura
como en el arte, como precisamente este Inictu Oculi, que da nombre al programa y que es una obra maravillosa de Valdés Leal de hacia 1672, ¿no? Además, precisamente, pues vamos a tratar, ¿no? un tema, pues, aunque sea un poco abuela pluma, pero vamos a tratar un tema interesantísimo en la historia de las artes. O sea, como tú has dicho, tanto en la literatura como en la pintura como en la escultura, pues es apasionante esa cuestión de la evolución de la visión que se tiene de la muerte. O sea, nosotros vamos a tratar un espacio de tiempo realmente limitado, pero si nos fuéramos antes a la edad antigua, incluso a la prehistoria, y después, pues a lo largo de la edad moderna contemporánea, pues la verdad nos encontraríamos con unos rasgos apasionantes de esa evolución también entre las diferentes culturas de la visión acerca de la muerte. En fin, una visión que no deja de coincidir. La carcasa parece la misma, pero luego el trasfondo también cambia, ¿no? Exactamente, porque los seres humanos pertenezcamos a la edad que pertenezcamos y a la civilización de la que formemos parte, seguimos siendo ante todo unos seres humanos, unas personas que tememos, que respetamos a la muerte, y a veces el reírnos de ella es una forma, digamos, apotropaica, o sea, es una forma como de defensa ante ella, ¿no? Pues cuéntanos, Tomás, ¿de dónde procede ese Nemini Parco que leíamos, ¿no? Que podemos leer en esa guadaña y en esa bandera también que portan dos personajes de esa danza de la muerte de Verges? Bueno, ante todo, pues habría que recordar, ¿no? Como tú sabes bien, que en esa obra que acabas de mencionar, ¿no? Inicto Oculi de Valdés Leal, pues aparece precisamente el esqueleto con una guadaña, ¿no? Efectivamente. Esa guadaña, pues es el apero o instrumento característico del segador y que servirá para cosechar las almas de los vivos, de manera similar a como un agricultor, un labrador, pues cosecha el grano, ¿no? Y bueno, esa frase, esa pequeña frase en latín, nemini parco, pues lo que significa es no perdono a ninguno, ¿no? O sea, sería el verbo parcere, parco, ¿no? Sería el presente de indicativo, primera persona del verbo parco, parcere, que significa ahorrar. En primer lugar, de ahí viene ser una persona parca, parca en gastos, ¿no? Ahorrativa, pero que después pasaría a respetar o perdonar. Y después, por otro lado, nemini es el dativo, el complemento indirecto de nemo, o sea, nadie, ninguno. Entonces sería, pues, no perdono, no respeto a nadie. Yo siempre que aparece alguna forma de esta palabra irregular, de este sustantivo irregular de la tercera, Nemo, pues me acuerdo del Capitán Nemo, ¿no? De 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Porque claro, este hombre tenía su nombre cuando formaba parte de la sociedad, pero claro, una vez que se alejó de ella, porque en ese accidente, en ese ataque de un barco de guerra donde él iba con su familia y que acabó con la vida de su familia, pues a partir de ahí él se aísla del mundo y toma el papel de vengador, atacando otro barco y bueno, deja de ser un habitante de la tierra, de la sociedad a la que desprecia, y se convierte en el Capitán Nemo, el Capitán Nadie, ¿no? En fin, es algo bellísimo. Esa efectivamente, ¿no? Significa no perdono a nadie, no perdono a ninguno, y aunque veamos esa palabra parco, ¿no? No está relacionado con el nombre que se le da a la muerte, que es la parca, ¿no? Ese nombre de la parca viene de las parcas romanas, que eran hijas de Júpiter y Temis, y que hilaban, medían y cortaban el hilo de la vida, ¿no? Y tenían un solo ojo, ¿no? Exactamente, compartían un solo ojo y una sola lengua, ¿no? O sea, las cosas de los mitos y de la mitología, ¿no? Y bueno, querría poner en relación, bueno, esta procesión o este rito, ¿no? Al que has hecho referencia, pues
con grabados de obra, ¿no? de la baja Edad Media, ¿no? Casi el Renacimiento. Pues, por ejemplo, en la obra El Cordial de las 4 postrimerías, ¿no? del año 1491, aparece un grabado de un esqueleto, precisamente con una filacteria que dice Nemini parco cui vivit in orbe, ¿no? Y, o sea, a nadie perdono que viva o que vive en el mundo. Ajá. Y bueno, y ya por último, una cosa respecto a esta cuestión que me gustaría señalar es el poder igualitario de la muerte, ¿no? Que ya aparece en Horacio, ¿no? El tópico omnia mors aequam, ¿no? La muerte iguala a todas las cosas, ¿no? A todas las cosas. Recordemos esos bellos versos que están en la Oda, ¿no? O en el Carmen 1.4, ¿no? Que dice pálida mors aequo pulsa pede pauperum tabernas regumque turre, ¿no? Que dice la pálida muerte, digamos que pisa con pie igual a equopede, con un pie igual, tanto tabernas pauperum, o sea, las chozas de los pobres, como las torres de los reyes, ¿no? En fin, es muy tema similar apasionante, a don Juan Tenorio, no tiene nada que ver, pero el que dice a las chozas, ¿no? A las chozas Sí. bajé y a los palacios subí, ¿no? Sí, o a los los conventos escalé y dejé triste recuerdo de mí, ¿no? de mí. O sea, no, pues tiene más que ver de lo que parece, la verdad. Pues sí. Pues nada, de ese poder precisamente igualador hablábamos al citar antes a Holbein, ¿no? Y esa llegada del humanismo, ¿no? Que le da esa vertiente, ¿no? También de superando ese antiguo régimen, ¿no? Que hacía tan diferentes a los de arriba y a los de abajo. También hemos visto, Tomás, esa inscripción en la filacteria de los frescos de Morella, esa filacteria que salía de la boca de un cadáver, ¿no? En torno al cual pues danzaban personajes, como decimos, de todos estos estamentos sociales, ¿no? Ese fuit quod estis, evitis quodque fuit, que significa exactamente esto, pero ¿está bien escrito? No, ahí hay una cosa que debemos nosotros tener en cuenta, pero antes me gustaría señalar, o sea, como tú has dicho, ¿no? Porque aquí habría dos cositas, ¿no? Habría muchas cosas, pero dos cositas que habría lo mejor que señalar, ¿no? Antes de lo que sería, pues, en sí, la inscripción, la filacteria, ¿no? Y es que en el centro del círculo, como tú bien has dicho, ¿no? Que forman los danzantes, se encuentra un cadáver, pero un cadáver que ya está en estado de descomposición. Y es lo que se llamaría un transi. Esto lo señala, por ejemplo, una investigadora Francesca Español, ¿no? Que habla, o sea, se extiende cuando habla de este mural, se extiende en la figura de este transi, que es un cadáver, como hemos dicho, en proceso de descomposición. Y bueno, y que va a aparecer, por ejemplo, en esculturas funerarias, en efigies que representaban el cadáver pues en este estado y que era propio de la última Edad Media, ¿no? O sea que lo tenemos en tumbas, son algo impresionante. Transi, literalmente, terminado en i, significa yo he pasado, yo he transcurrido, yo he pasado, ¿no? ¿Y de dónde viene? Bueno, pues del verbo transire, que significa eso, pasar, transcurrir, y que vemos también relacionado en expresiones que hablan de cómo pasa la vida, ¿no? Relacionado con ese tempus fugit. Hay una expresión que es sic transit, que es la forma abreviada de la frase latina sic transit gloria mundi, ¿no? Que significa así, sí que es así, ha pasado, transit, o pasa, también puede ser presente, pasa la gloria del mundo. Y como sabemos, pues se utiliza para reflexionar sobre la efímera naturaleza de la fama, señalando pues que todo es temporal, ¿no? Pues perdona que te interrumpa porque aquí volvemos, ¿no? A enlazar con precisamente esas postrimerías de Valdés Leal, con el fin y gloria de mundi, ¿no? Y precisamente con esos cadáveres descompuestos que pinta
¿no? En Fini Gloria de Mundi, Valdés Leal. O sea que probablemente o sea, Valdés Leal conocía perfectamente estas danzas de la muerte y ¿no? Estos grabados, ¿no? Que se hacían eco de esta. precisamente, pues fíjate que esa es la imagen de un transi, ¿no? O sea, y además es que Exactamente. aparece con un realismo tal que hasta los gusanos Sí. están allí, Y ¿no? los escarabajos, y sí, los sí, escarabajos, totalmente. ¿no? Los insectos necrófagos. Bueno, pues ya hemos dicho, ¿no?, que de ese cadáver de la boca sale una filacteria con la inscripción Fuit quod estis evitis quodque fuit. Bien, y que figura en otros poemas funerarios. Por ejemplo, está en inglés, ¿no?, una frase, son frases todas semejantes, en la tumba del que se llamaba Príncipe Negro de Canterbury, que era Eduardo de Woodstock, hijo del rey de Inglaterra, Eduardo III, ¿no? Y bueno, al igual que en tantas tumbas y a lo largo de la Baja Edad Media, incluso del Renacimiento. Bueno, ¿cuál sería su traducción? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que se ha transcrito esa frase como fuit quod estis evitis quodque fuit. Así no tiene sentido. O sea, ese evitis, en verdad, que lo vemos en todos los autores que tratan esto, lo vemos igual, evitis, con una V, la V española, que se pronunciaría como una V en latín clásico, pues en verdad eso tendría que ser un eritis. Y de esa forma sí tendría sentido porque ese es el futuro del verbo sum, del verbo ser. Después, por otro lado, esa forma fuit que aparece, eso es una tercera persona, más bien habría que pensar en una primera persona. O sea, está hablando un cadáver, no puede hablar en tercera persona, porque son digamos, se está refiriendo a él mismo, ¿no? Entonces la traducción correcta sería fui lo que sois, fui sin la T, fui, he sido lo que sois, y lo que seréis, quod eritis, y lo que seréis, fui. O sea, he sido lo que sois y lo que seréis, he sido. Porque el pretérito perfecto se puede traducir por fui o haber sido, ¿no? Tomás, lo importante que es saber latín. Hombre, al igual... Que a mí desde luego se me ha colado totalmente porque lo he transcrito tal cual, evitis. Y Bueno, creo que poca gente ha caído en fuente, esto. exactamente, esto que es la fuente que has visto, ¿no? Porque me lo has comentado, todas las fuentes que has visto, pues aparece esa forma. Bueno, pues no puede ser, eso no es latín. No tendría sentido, ¿no? Bueno, y podríamos aprovechar también para establecer la relación, ¿no?, con el tópico del ubi sum, ¿no? Ese tópico clásico del ubi sum, ¿dónde están? Pues sí. Que procede de la expresión latina, ¿no? Ubi sum cuyante nos inoc mundo fuere. ¿Dónde están aquellos que antes de nosotros estuvieron en este mundo, ¿no? Y bueno, es curioso, más que la frase en sí, que habría que poner en relación con el Carpe Diem de Horacio, ¿no? Pero más que porque trata sencillamente del final y la fugacidad de la vida, ¿no? Pero más que eso, habría que mencionar, aunque sea, la evolución del mundo clásico a la Edad Media. O sea, esta expresión pasa a la Edad Media a través del tamiz de la religión, que le da un tinte moralizante, ¿no? Un investigador como James Clark, que investiga precisamente la danza de la muerte en un estudio clásico, ¿no?, que se llama La danza de la muerte en la Edad Media en el Renacimiento, de 1950, pues efectivamente, ¿no?, él señala que el carácter es distinto. O sea, en el mundo clásico tiene un carácter que lo que hace es invitarte o exhortarte a disfrutar de la vida. Sin embargo, en la Edad Media toma un carácter diferente, sobrio, de moderación, de contención. Es una pregunta retórica, pero con un carácter recriminatorio. O sea, lo que me está diciendo es que no somos nada. O sea, que dónde están esas personas que en el mundo pues habían conseguido dignidades, privilegios y cargos o bienes, ¿no? O sea, se han quedado en nada.
Un tema apasionante, la verdad. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues, ¿dónde estaremos, Tomás? Hombre, dicho así, el mes que viene. bueno, pues vamos a estar en la tregua el 6 de diciembre, Dios mediante. Si nos deja la parca, si nos Eso deja es, la oye, parca, si nos afía a nosotros, si pues pasa de sí. largo. Esperemos que pase pues Esperemos que dentro sí, de unos días. porque Tampoco va a pasar mucho tiempo, pero bueno. Verdaderamente va a ser una ocasión única y seguro que lo vamos a pasar estupendamente. Pues muchas gracias, Tomás, de nuevo por todo esto que aprendemos hoy contigo, por Gracias a ti estas siempre. perlas que son joyas auténticamente de esas traducciones que nos hace y ¿no? Ese saber, ¿no? que cada mes nos aportas de esas lenguas clásicas, de ese sustrato que sigue muy vivo en nuestra cultura y que debe seguir siempre así. Y nada, te esperamos el mes que viene, pero te esperamos en ese formato tan singular que vamos a tener en la tregua. Así que muchas gracias, estupendo. Tomás. Y Siempre. muchas gracias y enhorabuena siempre a ti, Lourdes. Bueno, pues lo dejamos hoy aquí. Gracias de nuevo por estar ahí. Un saludo.